Hola amigos, hoy os vamos a hablar de un gran invento que nos ha cambiado la vida a todos, el Bluetooth. El nombre de Bluetooth proviene del rey danés Harald Blåtand, Diente Azul, que fue el monarca que consiguió unir antes del año 1000 a diferentes regiones como las danesas, noruegas y suecas bajo el cristianismo. La empresa Ericsson, creadora del invento, le puso este nombre en homenaje al rey. ¿Por qué Bluetooth utiliza ese símbolo? La imagen del símbolo de Bluetooth surge de la unión de dos símbolos alfabéticos, característicos de la cultura escandinava y británica. Estos dos símbolos fueron las iniciales que inmortalizaron su legado comunicativo en un símbolo que es reconocido por millones de personas en el mundo. Como hemos comentado, fue creado en 1994 por dos holandeses de la empresa Ericsson. El Bluetooth consiste en una tecnología que nos permite olvidarnos de los cables. El resultado fue una tecnología de saltos de frecuencia de amplio espectro que, en otras de las ventajas, es retrocompatible. El alcance suele ser de 10 metros de distancia, aunque gracias a distintos repetidores se puede controlar un dispositivo que se encuentra a 100 metros de distancia. Actualmente, más de 1.800 marcas utilizan este sistema y cada vez está presente en productos más novedosos y actuales, como los televisores, el rey de los electrodomésticos. Su uso ha ido aumentando con los años. El rápido crecimiento en el uso de las tecnologías móviles, junto a la versión actualizada del sistema, ha hecho que la lista de sus aplicaciones esté creciendo de manera explosiva. Servicios y herramientas para la salud o la agricultura, aplicaciones para negocios y entretenimiento están jugando un papel cada vez más central en muchas de nuestras vidas, y todo mediante el uso de la tecnología Bluetooth. ¿Por qué existe el Bluetooth? La invención del Bluetooth deriva del problema, por todos conocido, de la maraña de cables. Ya en los años 80 se intentaron sustituir las tecnologías de conexión tradicionales de cable por alternativas inalámbricas, siguiendo distintos métodos. ¿Qué es el chip Bluetooth? Para que un dispositivo digital sea compatible con Bluetooth, este debe contar con un software adecuado para controlar la transferencia de datos, así como un chip Bluetooth especial que dispone de una unidad transmisora y otra receptora, y que está integrado en el hardware. Una conexión puede iniciarse en cualquier tipo de dispositivo, que se erige en maestro, frente al slave, esclavos, es decir, los dispositivos implicados, y que juntos establecen una red conocida como Piconet, una red Bluetooth. Esta puede existir durante un tiempo indefinido hasta que el maestro vuelva a desactivar la función Bluetooth en su sistema. En la práctica, los usuarios de un Piconet tienen que encontrarse en proximidad directa y tener activada la función Bluetooth en el dispositivo correspondiente. La activación se realiza según el dispositivo, a través de un software especial, un panel de control o una tecla con el símbolo de Bluetooth. ¿En qué tipo de dispositivos se utiliza el Bluetooth? Bluetooth tiene muchos usos y aplicaciones. Estos son algunos ejemplos. Ordenadores de sobremesa y portátiles. Muchos sistemas operativos actuales, Windows y Linux, son compatibles con Bluetooth de serie. Un chip integrado en el hardware permite la conexión de distintos periféricos, como ratones, teclados, auriculares o impresoras. Teléfonos móviles. Prácticamente todos los teléfonos y tabletas modernos integran chip Bluetooth. Gracias a ellos podemos sincronizar archivos, fotos y vídeos con el ordenador personal. Dispositivos de salida de audio. Muchos altavoces y auriculares inalámbricos disponen de Bluetooth, lo que nos permite reproducir archivos MP3 directamente desde el smartphone. Dispositivos de manos libres. Si el smartphone se acopla por Bluetooth al dispositivo de manos libres del automóvil o del casco, se puede responder a las llamadas entrantes directamente. El vehículo bien equipado, el ordenador de a bordo también es compatible con la tecnología inalámbrica, lo que permite navegar por los contactos y menús del teléfono móvil desde la pantalla del habitáculo. Dispositivos deportivos y domótica. Algunas pulseras de actividad y relojes inteligentes envían datos relativos a la salud directamente a la aplicación de la salud del smartphone a través de Bluetooth, como por ejemplo el Garmin o el Huawei Fit.
Los electrodomésticos con Bluetooth, los sistemas de alarma, las cerraduras electrónicas o los marcos de fotos digitales también lo utilizan. Juegos y videoconsolas. La industria del juguete lanza constantemente al mercado nuevas muñecas y figuras de acción que pueden comunicarse e interactuar entre ellas a través de Bluetooth. Los mandos de las videoconsolas tan populares como la Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One también funcionan a través de Bluetooth. Tecnología médica. Los audífonos de gama alta pueden estar equipados con función de manos libres, gracias a la tecnología Bluetooth. Además, ahora es posible configurar de forma inalámbrica prótesis avanzadas de brazos y piernas, bombas de insulina y medidores de glucosa. En la industria, la tecnología de comunicación inalámbrica no se olvida de impulsar la propia industria, pues las máquinas y las plantas de fabricación están interconectadas y hacen posible que se puedan automatizar aún más los procesos de producción. Esto es todo, amigos. Espero que les haya gustado mi vídeo y les animo a suscribiros.